Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Les saluda su psicólogo favorito, Aldo Fernández, con esta parte 2 de Asesinos. Hoy día estamos viendo a Haden Clark, el travesti caníbal, ¿no? Caso que conmovió a todo Estados Unidos. Hoy día lo estamos viendo y obviamente vamos aquí en la parte 2 ya a sacar algunas conclusiones. Pero primero, siempre, antes de entender a un paciente, porque lo estamos viendo como un paciente, es un caso obviamente clínico, ¿no? Antes de entender al paciente, lo primero que tenemos que hacer es ver su historia. Entonces, chicos, antes de la historia, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y obviamente dejar tus datos en el link, ¿no?, de este video para que recibas un super regalo. Ahora sí, vamos pues a ver la historia de Haden Clark. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Vamos a verlo. Entonces voy a apretar aquí. A ver, esto es así. Sí, ya estamos. Ya estamos. Entonces, parte 2 del caso. Historia de Haden Clark. Vamos a contar brevemente su historia para que ustedes lo entiendan, lo conozcan y saquen también sus propias conclusiones y me digan, oye Aldo, creo que ya sé por qué es que asesinó a todas esas mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Haden, o el señor Clark, fue un hijo no deseado. Sus padres no lo querían. Sus padres querían una hija mujer. Sin embargo, él fue hombre. De niño ya tenía comportamientos extraños, maltrataba animales, los degollaba frente a otros niños. Esto es un tema obviamente sociopático o psicopático, mejor dicho, ¿no? Es una de las características el maltratar animales, ¿no? Es una característica clara, ¿no? Junto con la piromanía y otros. Entonces él maltrataba animales y los degollaba en frente de otros niños. ¿Por qué hacía eso? Ahora lo vamos a ver. Todo tiene una respuesta. Las personas decían que de niño tenía una mirada aterradora. Obviamente, era una mirada, ¿por qué era una mirada fría? Porque era una mirada falta de empatía. Otra de las características del psicópata, la falta de empatía, el dañar animales, etc. Su perfil psicológico en la escuela decía que era tímido, retraído y con falta de empatía. Obviamente era tímido, retraído, porque en esa época todavía estaba dominado por el miedo. Ya vamos a ver cuándo es que detona todo esto y se olvida del miedo y empieza pues su carrera de asesino. No le importan las personas, obviamente vamos a entender también por qué. Cuando era adolescente lo descubrieron con la ropa de su madre, también vamos a entender de dónde viene todo este fetiche del transvestismo, ¿no? Y no solo eso, no solo se vestía con la ropa de su madre, sino se iba a la casa del vecino y se ponía la ropa de la esposa del vecino. Entonces un día el vecino llega, pues, y lo encuentra vestido con la ropa de su esposa. Obviamente Haden salió corriendo de la casa y la pasó muy mal, ¿no? Ya cuando es más adolescente, cuando ya es adulto, pues ahí es expulsado de la casa de su hermano. Básicamente él vivía con su hermano, ¿no? O salen de la casa de sus padres, se van con su hermano tenía dos hijos, ¿no? Y entonces él empieza a hacer obscenidades en frente de los hijos, obviamente el hermano lo bota de la casa, y él estudia para chef, y dicen que era muy bueno, ¿sí? Consiguió muy buenos trabajos en muy buenos hoteles, era un excelente chef, pero lo que pasa es que él, cada vez que hacía o le pasaba algo bueno, él no lo soportaba, parece que no soportaba que algo bueno le pasara, era como que no estaba en su mapa mental que algo bueno le ocurriera, entonces como no estaba en su mapa mental, lo que él hacía era autosabotearse, ¿no? Y lo botan básicamente en una de las historias, ¿no? He investigado mucho este caso y en una de las historias que cuentan los muchachos pues que trabajaban con él, cuentan que él orinaba los platos, ¿no? Cuando veía una familia o gente feliz, él orinaba los platos y ahí les servía. Y por eso es que lo votaron, porque lo encontraron haciendo esto. O sea, imagínense este tema. Eh, ¿Por qué? Porque no aguantaba la felicidad de otros. Ya vamos a ver
más adelante por qué. Se enlistó en la Marina luego de ser chef y de fracasar, obviamente porque lo botaron de muchos trabajos. Se enlista en la Marina como chef, ¿no? Y aquí obviamente también se autosabotea porque dice que vestía ropa interior de mujer en la Marina. Ustedes imagínense un tema castrense en la Marina, pues, ¿no? Que es complicado ir con ropa interior de mujer, o sea, obviamente lo bullearon y hasta que lo golpearon tanto que le rompieron, pues le hicieron un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Y él es despedido de la Marina, ¿no? Y encima es diagnosticado como esquizofrénico paranoide, lo cual no es un diagnóstico muy sensato. Yo creo que ese diagnóstico se lo pusieron para poder sacarlo, ¿no? Para poder decir, no puedes estar en la Marina porque eres esquizofrénico paranoide, ¿no? Básicamente. Después de la Marina es que sucede el tema del asesinato, ¿no? Pasa todo esto del tema del asesinato y dicen que después del asesinato él se va a una iglesia. Y acá sucede un hecho bien curioso, porque él se va a una iglesia vestido de mujer, ¿no? Vestido de mujer y se roba, dice, varias cosas de las señoras que estaban ahí en la iglesia. Pero no solo eso, sino que pasa algo. Parece que es atraído por la religión, empieza a ir más a la iglesia, ya vestido como hombre obviamente, y se vuelve amigo de un pastor. Y ahí en esa iglesia es que conoce pues a la señora psicoanalista que tiene la hija que viene a ser la segunda víctima, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, su historia es bien extraña, está cargado de sucesos extraños, raros, y la última cosa extraña es que él entierra a sus víctimas en la tumba de su padre, o cercanas a la tumba de su padre. Eso es algo que tiene una simbología. Vamos a ver más adelante qué cosa es. ¿Cómo era la familia de Haden? Bueno, era una familia modelo. Vamos a ver, padre alcohólico. El padre abusaba de los 4 hermanos físicamente, hasta donde se sabe, posiblemente también era sexual, ¿no? El padre era depresivo y se terminó suicidando. O sea, era un paciente psiquiátrico, básicamente. Ambos padres eran alcohólicos, ¿no? Él sufrió de abusos desde niño, el padre lo llamaba retrasado, en lugar de llamarle por su nombre, le llamaba retrasado. Imagínense este tipo de padre. No le importaba para nada a sus hijos, al padre, ¿no? Era un padre falto de empatía, al igual que él, ¿no? Entonces, posiblemente esta imagen del padre haya sido su imagen de autoridad cuando él comenzó. Y obviamente al odiarlo, porque el padre lo odiaba a él por no haber nacido mujer, como ya les dije, ellos lo que querían una hija mujer, y a él lo odiaban por haber nacido hombre. Entonces, obviamente, este odio hacia él hacía que él tenga una falta de empatía total, pues, ¿no? Odio engendra odio. La madre también era modelo, era alcohólica. Dicen que cuando la madre estaba muy, muy ebria, lo hacía vestirse de mujer y lo llamaba Christine. Y él tenía que vestirse de mujer, y esto fue desde muy niño. Y esto explicaría por qué el fetiche de vestirse de mujer, ¿no? Porque él seguía siendo Christine en el fondo, ¿no? Él sabía que sus padres iban a amar a esta hija mujer y que él obviamente era Christine, y mientras él sea Christine se sentía aceptado dentro de su familia porque no era el retrasado, ¿no? Como lo llamaba su padre. La madre también abusaba físicamente de él, constantemente lo golpeaba. Cuando Haden crece, la madre ya le tiene miedo y por eso es que lo botan y lo mandan a vivir con su hermano, ¿no? Y caso curiosísimo que cuando Haden es arrestado, la madre va a la policía a decir que por favor no lo vuelvan a dejar salir porque es un asesino y que va a seguir matando personas. Entonces, es una familia modelo súper curioso donde básicamente no había ningún tipo de amor hacia los hijos, ¿no? Y sobre todo hacia Haden, porque Haden, básicamente, él no tenía que ser Haden, pues él tenía que ser Christine. Entonces, hay una ruptura ahí
digamos así, de la identidad de este muchacho, ¿no? Este muchacho quiebra su identidad desde niño y eso es algo que la madre es la que hace esto, ¿no? Junto con el padre. Ya vamos a ver, ahora sí, entramos al tema psicológico y vamos a ver cuál es la razón de cada una de las cosas que hemos visto aquí. Aquí hemos visto en su historia, ¿sí? Pero ahora sí, vamos a ver la historia, pero con la razón psicológica detrás de por qué él era como es. ¿Ok? Entonces vamos a verlo aquí. Primero, vamos a ver el perfil psicológico de nuestro querido amigo Clark, ¿sí? Clark se autosaboteaba, definitivamente. Él no podía ser feliz. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando una persona ha vivido mucho tiempo en un ambiente como el que vivió el señor Clark, él no puede ser feliz. O sea, su mente llega a la conclusión de que el status quo, lo normal en su vida, es ser infeliz. Entonces, cuando él está haciendo algo bien o está llevando bien las cosas, se autosabotea, ¿no? Se autosabotea, como pasó cuando era chef, pasó también en la marina y pasó también en la iglesia, ¿no? Porque él estaba mejorando. En estos tres aspectos de su vida, él estaba mejorando en algo y se autosaboteaba, como decir, no, no puedo, no me lo permito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente los padres desde niño le metieron pensamientos irracionales de que era un retrasado, de que era un fracasado y de que nunca iba a lograr nada. Entonces, si tú tienes esos pensamientos irracionales en la cabeza, pues lo vas a hacer. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando uno tiene estos pensamientos irracionales se frustra grandemente y la frustración genera ira, señores. Y esta ira descontrolada puede llevar, bajo ciertos aspectos, a convertirse en un maltratador, que en este caso lo convirtió en un asesino, ¿no? Él básicamente buscaba encajar en algo, porque si se dan cuenta desde niño, él nunca encajó. O sea, ni siquiera su género encajaba, ni siquiera él como ser humano encajaba. Porque, o sea, a ver, nosotros no podemos encajar tal vez en un grupo de amigos de colegio, lo cual nos va a producir algún problema. No podemos encajar en los amigos del barrio, lo cual también nos va a hacer sentir mal. Pero siempre, donde siempre todo ser humano va a encajar, es en su casa. Pero para este señor Clark no encajaba en su casa, porque él no debía ser Jaden, él debía ser Christine. Entonces, esta forma de no encajar ya era un nivel mucho más alto, porque él perdía su identidad completa. Y al perder la identidad, esta persona se disocia, ¿no? Porque no puedes no tener identidad. Entonces, al perder la identidad, te disocias. Y al disociarte, empiezas pues, y con la ira que él tenía, con la frustración que él tenía, pues eres un candidato 100% para convertirte en un asesino o un psicópata, como, ¿no? Como él era. Comportamientos extraños y maltrato animal. Obviamente, a él lo maltrataban desde niño, por ende, toda esta rabia, todo este odio, ¿no?, que tenía por el maltrato, lo expresaba hacia los animales. Entonces, quiero que entiendan que cuando estos psicópatas maltratan animales, no lo hacen con el afán de querer matarlos o verlos morir, sino que esto les da paz. A ellos ese hecho de matar a un gato les da paz. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo ese odio, todo ese rencor allí. Entonces, al matar a este animal, desfogan todo ese odio, toda esa frustración, ¿sí? No, ojo, no estoy diciendo que esté bien. Lo que estoy diciendo es que les estoy explicando por qué hacen esto, ¿sí? Entonces, ellos hacen esto por este tema. Las personas decían que de niño tenía una mirada muy fría, muy mala, ¿no? Y esta mirada fría es básicamente por la falta de empatía. Entonces, la empatía es algo que, si bien es cierto, poco a poco el niño va aprendiendo desde bebé, pues con Jaden no pasó. No pasó, no se aprendió esta empatía, él no desarrolló esta parte. ¿Por qué? Porque lo único que recibía era maltratos. Entonces, si lo único que recibía él es maltratos, entonces
obviamente esta empatía nunca se desarrolló, porque la empatía básicamente se desarrolla por el amor de la familia, ¿no? O sea, tú lo primero que te preocupas es, oye, mi mamá ha comido, oye, mi papá tiene esto, o sea, te preocupas por tu familia porque son los más cercanos, pero en este caso Haden no tenía a nadie, entonces él no tenía empatía por nadie. Si todos me odian, ¿por qué yo debería quererlos? ¿No? Entonces se junta pues la tormenta perfecta, ¿no? El odio, la ira, la falta de empatía, el tema del abusador de animales menores, el odio, todo esto para convertirlo pues en un psicópata, ¿no? Sigamos con el perfil. Era tímido y retraído, obviamente es una persona que lo golpeaban, como les digo, ahí todavía no había despertado, él estaba dormido, era una persona que le habían golpeado, que le habían hecho mucho daño, ¿no? Cuando era adolescente lo descubrieron con la ropa de su madre, obviamente tú me dirías, oye Aldo, pero ¿por qué el transvestismo? Porque él no era Haden, pues él era Christine, entonces él tenía que ser Christine y se sentía bien siendo así. ¿Por qué? Porque en ese momento él se sentía aceptado, porque sus padres querían una mujer. Entonces él lo que busca es la aprobación de su madre, él busca la aprobación del padre y de la madre, siendo Christine. Es por eso que él se siente de manera adecuada, se siente bien siendo Christine, porque era lo que sus padres siempre quisieron. Y por ese preciso, todo ese pequeñito momento, posiblemente él sentía que lo amaban. Así sus padres ya no estén, eso le quedaba aquí en la cabeza, ¿no? Él sentía que lo amaban, que lo querían, por ese pequeñito instante en el que él era Christine, ¿no? Falta de control de impulsos, obviamente. Al perder la identidad se pierde todo, pues, ¿no? Al perder la identidad se pierde también la cordura, se pierden también los límites, entonces obviamente la falta de control de impulsos era gigantesca. Y ya tiene pues un maltratador con falta de control de impulsos, sin empatía, ya es un psicópata, ¿no? Trata de dañar lo bueno que hacía y no soportaba que las personas fueran felices. ¿Por qué? Porque obviamente él no lo había sido. Entonces esa frustración de ver a otros con felicidad, pues hacían que él esté lleno de ira. Entonces ya tenemos a este Haden, ¿no? Lleno de ira, descontrol de impulsos, que lo único que le hacía sentirse bien era trasvestirse, y hasta eso supongo que le causaba frustración porque estamos hablando de los 80s. Entonces el hecho de transvestirse en esa época no era pues visto como algo positivo. Entonces yo supongo que lo único que a él le hacía, o le, digamos así, le daba placer o lo hacía calmarse, pues era mal visto por la sociedad. Entonces básicamente él le declaró la guerra a la sociedad, ¿no? Él le declaró la guerra a todo ser viviente que hubiera, le declaró la guerra. ¿Por qué? Porque él era infeliz gracias a esto, ¿no? El diagnóstico de esquizofrenia paranoide básicamente no es del todo claro, ¿no? Porque él nunca menciona que haya escuchado voces. Por más que he visto yo los peritos y todo esto, las grabaciones, ¿no? Él jamás dice que escuchó voces. Lo que sí tuvo es un episodio pequeño de delirio cuando estuvo en la cárcel, porque él pensaba que todos los presos que tenían el pelo largo eran Jesús. Entonces le iba contando sus pecados a todos los presos. Pero este es un tema de delirio y fue en una situación en particular, y de ahí desapareció, ¿no? Finalmente, él buscó la redención en la religión y, como les digo, les contó todos sus pecados a las personas que tenían pelo largo, porque decía que era Jesús, ¿no? Pero esto fue sí y no, porque hay una parte donde uno de los del FBI les dice: si tanto crees en Jesús, ¿por qué no nos dices dónde se han enterrado? Y él le responde: yo creo en Jesús porque eso es lo que ustedes quieren que yo haga. Entonces, él nunca se redime. Él es inteligente. Él se mete a la religión porque por ahí pensaba que podía salir de repente, ¿no? ¿Y por qué entierra las víctimas en la tumba de su padre? Esta es una pregunta que ya nos estábamos haciendo hace rato. Hay dos situaciones. Primero, que él entierra ahí
las víctimas porque buscaba la aprobación de su papá y decirle, mira, al fin estoy haciendo algo bien, algo positivo, o lo segundo, que era que su padre vea el monstruo que había creado, ¿no? O sea, yo culpo a mis padres de ser un monstruo, por ende todas las monstruosidades que hago las pongo ahí para que los vea, porque como ya no estás vivo, aunque de muerto lo voy a ver. Y esta teoría tiene más lógica. ¿Por qué? Porque cuando él enterraba a las personas ahí, las víctimas, cerca de la tumba de su padre, lo que él menciona en uno de las tantas entrevistas es que él dice, yo enterraba ahí a las personas, o yo enterraba ahí los restos, ¿no? Porque yo nunca pedí nacer. Y le enseñaba a mi padre el pecado que había cometido de engendrarme. Entonces, dense cuenta a qué punto llegaba ya la psique de esta persona, que él decía, como yo no pedí nacer, entonces me voy a vengar de todo ser viviente. Entonces, él ya había declarado la guerra a la vida, a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente él ya había distorsionado sus pensamientos y su realidad a un punto en donde ya no había retorno, ¿no? Imagínense, o sea, tuvo una vida infeliz, no había salida, entonces en lugar de suicidarse, que hubiera sido lo más lógico para una persona, buscaba demostrar por qué él no debió nacer, por qué él no debió estar aquí. Entonces, ¿cómo? Asesinando, ¿no? Pero no solo eso, no solo esa es la razón por la cual se asesinaba. En el tercer video vamos ya a meternos más profundo en psicología. Este es un perfil psicológico básico y en el tercer video nos vamos a meter más profundo y vamos a ver la realidad de por qué hizo lo que hizo. ¿Ok? Pero antes vamos a ver 3 preguntas. ¿Por qué era caníbal? Primero, ¿sí? Primera respuesta, a ver si tú la atinas. Michelle era lo que él no podía hacer, por eso la canibalizó. Por eso ella fue la única que lo canibalizó. Era una niña agradable, bonita, y la canibalizó porque ella era lo que él no podía hacer, ¿no? Y al comer el cuerpo de ella podía transferir parte de lo que ella era en esencia hacia él. La segunda opción es que este era un tema de placer bizarro, sexual, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, él se trasvestía y en un delirio de placer, pues comía a la persona, ¿no? Y el tercero, por demostrar superioridad, ¿no? O sea, como tú eres una niña, yo encima te mato y encima te devoro, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero demostrarte que yo soy superior, que yo soy más y soy mejor que cualquier mujer, que de repente era la razón que él estaba buscando para demostrarle a su padre que no había cometido un error cuando tuvo un hijo hombre. Entonces, chicos, hay estas 3 opciones. A ver qué me dicen, pónganlo ahí en los comentarios, a ver qué les pasa, qué les sucede, qué opción ustedes elegirían, y ya en la tercera vamos a ver cuál es la elección correcta. Entonces, chicos, pónganlo ahí. Yo voy a regresar a mi video. Creo que ya no puedo. Ahí está, sí, sí puedo. A ver. No, creo que no. Ahí está. Ok, entonces, chicos, ya prepárense para el video 3. Como ya les digo, esta es psicología ya profunda. Así que ya acá nos metemos de lleno ya en por qué él hizo lo que hizo y sobre todo responder a la pregunta ¿por qué era caníbal? Ok, muchas gracias muchachos. Nos vemos en el video número 3.